la importancia de lo que algunos le llaman la autoestima. Déjeme decirle que ese no es el sentido que tiene la estima propia en el reino de Dios, en las Sagradas Escrituras. La Biblia lo que dice el versículo 3 de Romanos 12 es que ninguno tenga, y lo que menciona es concepto de sí, y concepto de sí no equivale propiamente a autoestima, como veremos enseguida ese concepto, pero tenemos el mandamiento que ha sido base de esta serie hace como 3 domingos, que tengamos de nosotros un concepto claro, no determinado por algo imaginario de nuestra propia mente, y eso es lo que Pablo está arguyendo cuando le escribe la carta a los romanos y también la que le escribe luego a los corintios. Ambas cartas trató el tema de la sanidad del concepto propio, cómo tener de nosotros un concepto sano a la luz de la palabra de Dios. Hay un tratamiento que el Señor le dio a un hombre que lo bendijo mucho, que lo usó mucho, el gran apóstol Pablo. Y Pablo, en una carta que hizo a los corintios, les testificó a ellos, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, que para que la grandeza de las revelaciones del Señor no lo exaltasen desmedidamente. Y fíjese que el versículo da a entender que el Señor puede exaltar a una persona, pero es peligroso que la persona, usando las capacidades que el Señor le ha dado, él mismo se exalte desmedidamente, con falta de balance. Pablo testifica algo duro y dice, para que esta grandeza de revelaciones no me pusieran demasiado alto, fuera del estándar. Él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y otra vez dice, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Y el apóstol Pablo rogó al Señor 3 veces que quitara ese aguijón de él, y el Señor no le respondió positivamente a la oración de petición de Pablo de que le quitara el aguijón. Y una de las cosas por las que no se lo quitó es por el propósito que tenía el aguijón, que el apóstol Pablo dejó claro en esta escritura. Era un aguijón permitido por el Señor, aunque Pablo admite que era un mensajero de Satanás. Satanás no tiene permiso de destruirnos a nosotros, de afrentarnos, a no ser que Dios permita, como en el caso de Job, en el caso de Pablo, algo regulado por él mismo con el propósito de mantener sana la estima propia, el concepto que una persona tenga de sí, lo cual a la luz de la Escritura es algo muy determinante para que Dios nos pueda usar sin que le quitemos la gloria al único que tiene la gloria. O sea, Dios puede usar un tratamiento un tanto duro para mantenernos con un concepto sano de nosotros mismos, porque Él conoce nuestros corazones y Dios sabe que el corazón del hombre es dado a el envanecimiento y al orgullo, y Pablo no estaba exento de eso. Y el Señor trató de esta manera con este hombre tan grande de las Sagradas Escrituras, porque el propósito general es que nosotros podamos servir al Señor totalmente entregados para su gloria y para la buena edificación de los hermanos de la fe. Todo lo que Dios nos use sea siempre para su gloria y para que el pueblo de Él sea edificado. Debemos tener un concepto claro sobre lo que Dios ha dicho de nosotros y vivir en humildad, sabiendo que la razón de nuestra existencia es servir al Señor y servir amorosamente al cuerpo de Cristo. Dije, servir amorosamente al cuerpo de Cristo. Hemos conocido la tristeza de personas que sirven al cuerpo de Cristo con mucha arrogancia, y los hermanos entran bajo el techo de una autoridad pastoral así y se sienten, cuando acaba el culto, destruidos porque le faltó el vínculo perfecto al tratamiento ministerial, que es el amor. Y es importante que nosotros entendamos claramente que hay un concepto de nosotros mismos que debemos tenerlo con sanidad para que verdaderamente podamos servir al Señor en la dimensión que Él espera de nosotros. Esta mañana no me voy a concentrar más en enseñar cómo eliminar
ese tratamiento, cómo eliminar ese problema. Primero que Pablo atacó la alta estima desmedida, pero vamos a hablar hoy específicamente de la sana estima, del concepto sano que cada uno de los cristianos debemos tener. Entonces Pablo en el versículo que nos está sirviendo de base a esta enseñanza, da a entender que tenemos que tener un concepto sano de nosotros. Saber quién yo soy va a definir bastante lo que hago. Saber cómo Dios me ve a mí, me va a proyectar maravillosamente al ministerio que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero como dijimos al principio, no se llama autoestima porque no proviene de una opinión propia que uno tenga de uno mismo, sino que proviene del conocimiento, del concepto que Dios tiene de nosotros. La Biblia no da el concepto claro basado en cómo yo me miro a mí mismo por mi imaginación, sino como Dios me mira a mí. Usted debe saber de usted lo que Dios dice de usted. Yo debo saber de mí lo que Dios dice de mí. Y esta mañana vamos a revisar algunas verdades de la Biblia sobre lo que esta base enseña de tener de nosotros un concepto sano debido a lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 6, el apóstol Pablo dijo estas palabras: nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces él no tiene que hablar de él y decir yo soy el apóstol Pablo y yo merezco el respeto de todos ustedes. Él dice: ninguno piense de mí más de lo que en mí ve y más de lo que oye de mí. Cuando una persona tiene una estima sana por su hablar y por lo que la gente dice de esa persona será identificada en el mundo visible. Así que esa es la palabra que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Ahora, esta mañana, hablando de la estima sana, quiero hablarles dónde es que no está anclada nuestra estima sana de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a enseñar esta mañana que nuestra estima sana, o el concepto sano que el Señor quiere que tengamos de nosotros, no está anclada en la opinión que uno tenga de uno mismo por orgullo. Ahí está bien, Eo. Dice la Biblia, tomen este versículo, que es uno de los versículos clave esta mañana. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Este versículo del sabio Salomón. Afíate de Jehová, ¿qué dice el versículo? ¿De todo qué? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire qué versículo. Fíjate del Señor ahí. De todo tu corazón. Eso quiere decir que no voy a poner ninguna confianza propia desde mi corazón en otra cosa o en otra persona. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No sé si captan la idea de lo que quiere decir el versículo. Alguien ha estudiado, tiene 3 títulos en Harvard y dice: yo sé quién soy por lo que yo estudié y me voy a desenvolver en el mundo porque yo tengo el conocimiento. Pero la Biblia da a entender que con todas esas herramientas que se llaman prudencias, la sabiduría es prudencia, el estudio es prudencia, todo lo que uno puede alcanzar en el mundo de la sabiduría es bueno, pero la Biblia nos quita el permiso de apoyarnos en nuestra propia prudencia, aunque la tengamos, y lo que nos dice es: fíate, confíate en el Señor, apóyate en Él. Cada vez que vayas a usar la prudencia, cada vez que vayas a usar el conocimiento, recuerda que el conocimiento lo da el Señor y que para que Él lo use bien, tenemos que ponernos en sus manos y no vayamos a apoyarnos en lo que nosotros tenemos, en la sabiduría humana, porque si lo hiciéramos así, estuviéramos equivocando cuál es el tino de la estima y del concepto propio que Dios quiere por su palabra que tengamos nosotros de nosotros mismos. Ahora, el segundo punto es que la estima propia no está anclada tampoco en sucesos dolorosos que te hayan sucedido en tu vida. A la iglesia están llegando continuamente personas y gloria a Dios porque la iglesia es el hospital de Dios.
El Señor sana las heridas, el Señor sana los quebrantados de corazón, el Señor cura las heridas del pasado. Pero qué lindo cuando uno ve personas que llegan a la iglesia y que han sido heridas, golpeadas. Han llegado personas que han sido maltratados por un padre o una madre indolente respectivamente. Han llegado a la iglesia hermanos que en nuestros países de origen en su niñez fueron maltratados. Han llegado a la iglesia hermanos que han sido violados por delincuentes. Y cuando el diablo hizo esa operación de golpe, de maltrato, incluso de violación, el propósito del diablo era destruir la moral y destruir el concepto correcto que esa persona debía tener de él mismo. Pero vengo a decirte en esta mañana, no te vayas a apoyar en las cosas malas que te han pasado en la vida, porque la Biblia promueve la verdad de que cuando llegamos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tu estima no está medida por lo que alguien te hizo malvadamente alguna vez. Igualmente, la Biblia dice, por ejemplo, de los niños que han quedado huérfanos de chiquitico y han tenido la estima baja porque no tuvieron a un papá, a una mamá cerca de ellos y se consideran como desventurados ante los que sí lo tuvieron. Pero mire qué privilegio de identidad nos da la Biblia cuando dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Oiga, qué papá ese, ¿verdad? Y qué esposo ese que puede llenar el vacío de una persona que en la niñez quedó huérfano y su estima comparativamente no es tan buena originalmente como el que tuvo a los padres, pero el Señor promete ser Él mismo el Padre de los huérfanos. Hay tres tipos de personas debilitadas en la Biblia que tienen el amparo principal de Dios. Creo que la mayoría de ellos están aquí esta mañana. Los huérfanos, no todos los que estamos aquí, gracias al Señor, pero ellos tienen un Padre en los cielos. Las viudas aparecen en la Biblia como un tipo, una sección de la sociedad que está protegida, y el versículo dice que el Señor mismo se encarga de defender a la viuda cuando alguien la quiere maltratar, cuando alguien la quiere humillar o se quiere aprovechar de que el esposo no está en la casa. Dios directamente defiende a las viudas, pero también la Biblia dice que Dios ama a los extranjeros. ¿Cuántos aquí no nacieron en Estados Unidos? Levanten la mano y digan: yo soy en esa parte protegido por la mano del Señor. Mi identidad es que el mismo Dios me tiene cuidado porque estoy en un país en el cual no nací. Y todo eso debe entenderse para comprender que nuestra identidad, el concepto que Dios quiere que tengamos de nosotros mismos, no está basado por infortunios que nos han pasado en el ayer. Dios puede tomar esas cáscaras, esa madera rota, esa vida destruida y formar una vasija para gloria de su nombre, que sepa que ella tiene valor para Dios. Hay un joven en la Biblia que tenía 5 años cuando le pasó un infortunio extraordinario. Tenía 5 años, el mismo día su papá se murió, mismo día su abuelo se murió. Y él tuvo un accidente terrible cuando tenía solo 5 años de edad. Pienso en los niños que están aquí esta mañana de 5 años. Ya era un niño que pesaba, pero se entera la nodriza que lo cuidaba de que el papá del niño y el abuelo del niño murieron. Y cuando ella estaba corriendo del acoso de la guerra que había traído luto paternal y abuelo también a este bebé, a este niño de 5 años. Dice la Biblia que el niño se le cayó de sus manos y el niño quedó, y esta palabra es triste, quedó tullido de sus 2 pies cuando tenía solamente 5 años. Qué historia de niñez más triste, un suceso que le aconteció cuando niño. Segundo de Samuel capítulo 9. Así que este niño era huérfano de Jonatán. Este Jonatán, su padre, el amigo del rey David, el íntimo amigo de David. Dice que Jonatán amó a David como a sí mismo, cumpliendo el mandamiento de que David era prójimo de él, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven hizo un pacto con David, Jonatán, y le dijo: si yo vivo, ten misericordia de mí cuando Jehová te ponga en el trono de mi padre.
Pero este niño había perdido toda su ascendencia. Imagínate haber nacido ahora, estar en el mundo solamente con 5 años, sin papá y sin abuelo. Y la mamá del niño no aparece en ninguna parte de la historia de él. A tal manera era desafortunado su niñez, su vida pequeña, que él vivía en una casa ajena. Vivía con un hombre que lo cuidaba llamado Maquir. Este niño había nacido aparentemente para una identidad pobre, para una estima propia completamente desconceptual del propósito que Dios tenía con su vida. Cuando estaba estudiando ese pasaje, me di cuenta que estaba tullido de ambos pies, y ya entendemos que lo que pasó fue un accidente. El niño se cayó. Obviamente hay un problema de hueso roto, porque él no nació tullido. Habla del accidente a los 5 años que dio origen a la tullidez de sus pies. Y uno piensa que hubo una fractura en la tibia, en el peroné, en las falanges de los pies, en cualquier parte. Y en ese tiempo no había hospital cercano, y los huesos parece que soldaron todos torcidos. Y el niño quedó desde 5 años imposibilitado de andar por sí mismo. Su padre y su abuelo no estuvieron con él para darle calor paternal, orientación. Como si fuera poco, era tan triste la identidad de este niño que la Biblia sitúa que Maquir lo cuidó desde niño en un lugar llamado Lodebar. Y Lodebar significa exactamente en el hebreo una tierra sin pasto, una tierra donde no había comida, una tierra donde no había sustento. Así que miren el drama tan terrible que estaba rodeando a este niño. Papá, abuelo, mamá no existe ahí tampoco. Alguien ajeno lo está cuidando. Vive con los pies tullidos. No puede ir a la escuela con los pies normal, la coyuntura como los demás niños de su área. Él tiene que ser llevado o tiene que ser arrastrado. Y ahora vive en una tierra que significa tierra sin pasto. De modo que da a entender la historia del entorno de este niño, que bien podría haber vivido una vida de miedo, porque su papá y su mamá, su papá y su abuelo habían sido gente vinculada con el rey David. Y aunque el papá era amigo de David, el papá amigo de David había muerto, pero el abuelo de él fue el gran perseguidor del rey David. Y ahora cuando David está en el trono, posiblemente desde la niñez de 5 años para acá, el niño podía haber vivido en la zozobra. ¿Qué miedo tengo? Ahora el que reina es el que mi abuelo persiguió. Y la familia de mi abuelo toda se ha muerto. No hay nadie que me abogue por mi protección. No veo un tío aquí. No veo mamá, papá. ¿Quién me puede cuidar del rey que puede tener venganza de mi padre? Vivía con el miedo de que se vengaran de su abuelo. Él se consideraba a sí mismo a tal manera mal, que en un momento que él se entrevista con el rey David, cuando el rey David lo llama, ustedes saben la historia maravillosa, para levantar la estima destruida de aquel jovencito. Miren cómo estaba destruida la estima, que el joven le dijo a David: ¿quién soy yo sino un perro muerto? En otras palabras, la estima de este niño por los infortunios de este joven, ahora que desde niño la vida lo golpeó, era tan terrible que la Biblia dice que él se consideraba a sí mismo como un perro, y como un perro muerto. Nunca me he levantado en la palestra, nunca me han visto como una persona importante. La gente me ve que me arrastro, la gente sabe que soy huérfano, mi abuelo no está, mi padre no está. Y él consideraba que los sucesos negativos que le habían ocurrido en su vida lo convertirían en alguien de la zozobra, que moriría como un perro. Es más, él se considera que ya estaba muerto para el destino. Perro muerto. Considero que hasta aquí llegó mi futuro, hasta aquí llegó el propósito bueno que otro tenía conmigo. Se murió la vida, se murió los propósitos. Pero David lo mandó a buscar. El rey lo mandó a buscar. El rey, haciendo misericordia con la casa de Saúl, de Saúl, le preguntó a Siba: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por causa del pacto que yo hice con Jonatán? Y el pacto era que David protegería la casa de Jonatán. Jonatán se había muerto, Saúl también. David había llorado al rey de Saúl y al amigo, hijo de Saúl, Jonatán, pero el pacto estaba en pie. Y el rey David hizo misericordia
con este joven destruido, con este joven sin estima propia, y lo mandó a llamar al propio palacio en que David reinaba, y lo mandó a llamar para bendecirlo, y mandó a llamar para mejorarle y sanarle su estima, y lo llamó para que no viviera más en Lodebar, destruido en el concepto propio, sino darle una estima a la altura de la estima que David sabía que toda persona se merecía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Es curioso que cuando David lo manda a llamar, David le da un lugar permanente en su mesa a este joven destruido, a este joven sin futuro aparentemente. Y dice la Biblia que David lo mandó a llamar para hacerlo como uno de los hijos del rey. Déjeme adelantarle aquí esta tarde que David es un tipo de Cristo. Usted y yo éramos todo eso, éramos destruidos, éramos como perros muertos, éramos nada, estábamos llorosos, destruidos. Eso fue antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero Jesucristo vino para darnos identidad, Jesucristo vino para levantar la estima, Jesucristo vino para darte un nombre nuevo. Alguien tiene que decir amén aquí. Él vino para darte un lugar en la mesa. Él vino para que tú no seas uno que viene a veces. Él vino para que te quedes a vivir en la casa del rey y comas a la mesa del rey. Qué paradójico que el lugar en que creció este Mefiboset era un lugar sin pasto, pero ahora el mismo rey lo sienta a comer los manjares que comían en la mesa del rey. Voy a hacer una pausa aquí para decir, si estás en un lugar donde la comida espiritual te alimenta, el hecho de poder llegar a una iglesia que la comida espiritual te alimenta, dice que tu identidad sirve, dice que el Señor pensó en traerte a un lugar de pasto, a un lugar de comida, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imaginen al joven tullido. La Biblia nos dice que la sanidad física ocurrió. La Biblia nos dice que este hombre fue sano en sus pies, pero así tullido estaba en la mesa del rey. Y es normal entender que cuando él se sentaba a la mesa, en la Biblia la mesa significa comunión. En la Biblia la mesa es un lugar de comunión de los que están en la mesa sentados. Y el rey estaba en la mesa y el rey lo puso en su mesa. Yo voy a decir aleluya por eso. Y cuando Mefiboset se sentaba a la mesa de la comunión con el rey, lo tullido de sus pies no se veía, porque el mantel de la gracia, aleluya, escuche, la madera de la mesa cubría el defecto que había en este jovencito llamado Mefiboset, con un destino original terrible, pero Dios le quitó la mala identidad para decirle que él sí valía. Estoy aquí para decir, revocamos en el nombre de Jesús toda palabra de maldición que alguien dijo sobre ti alguna vez. Revocamos ese espíritu de tristeza que has traído por años, cuando nadie te amó, cuando nadie te cuidó. Y estamos aquí para levantar la palabra del Señor y decir, tú vales no por las malas cosas que te han pasado en la vida, tú vales porque el Rey Jesucristo te ha traído a su mesa, te ha traído a su casa, te ha traído a su familia, y el Rey del cielo come contigo en la mesa. Esta palabra que viene de él alimenta a los que estamos en la mesa del Señor. Me estaba pensando, y hermano, qué fidelidad la del rey David. El hombre con quien él juró el pacto ya estaba muerto. No podía decirle, David, gracias por lo que hiciste con mi hijito lisiado. Pero David dijo, se murió tu papá, pero yo tengo un pacto con tu papá. Mi promesa con tu papá muerto está viva. Y yo me acordaba ahora mismo, qué lindo es que Dios nos trata en base a las promesas buenas que Él tiene para con nosotros. Quiero mirarte a los ojos y decir, tú eres propietario de las grandes promesas que están en la Biblia. Y si eso es para ti, tú eres alguien muy importante en el reino de Dios. Si son tuyas las promesas de la Biblia, tú no eres cualquier cosa. El Rey del cielo ha prometido estar contigo todos los días. Dile, diablo, yo no soy cualquier basura, no soy un delincuente, no soy un lisiado moralmente. El Padre me ha entregado una buena identidad por la fidelidad a sus promesas. Que digan amén los que lo reciben. Por amor de Jonatán. Y aquel joven quedó para siempre en la mesa
del rey David. Y la Biblia dice una cosa curiosa, casi nunca nos damos cuenta, era que Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía. ¿Y sabe cuándo es que aparece el hijo de Mefiboset, Micaía? Después que la Biblia dice que el rey David misericordiosamente le devolvió identidad y le devolvió concepto bueno al joven lisiadito, al joven huérfano. Entonces, después que estaba sentado en la mesa del rey con estima sanada, Mefiboset dice que entonces, la Biblia dice, y este hombre que estaba sentado a la mesa del rey tenía un hijo pequeño llamado Micaía. Y el entorno que da la Biblia al respecto era que también el niño pequeño, el hijo del bendecido, el hijo del reparado, el hijo de aquel hombre con que David tuvo misericordia, él también estaba sentado a la mesa del rey. Él también podía comer de la comida del rey. En otras palabras, el destino misericordioso y reparador de Cristo con nosotros no va a tocar para bien solo tu vida, va a tocar para bien también a tu descendencia. Digan amén si lo reciben esta mañana. Digan amén si lo reciben. Los tuyos van a heredar también las bendiciones reparadoras de nuestro Dios. Y cuando esté orando como esta iglesia ora y clama, dile: Señor, el hijo de Mefiboset, Micaía, aparece después que estaba el padre de él lisiado, ya sentado en comunión con el rey, ya comiendo bien. Allí estaba Micaía mencionado, el pequeñito Micaía. Y dile: Señor, que mi generación también sea reparada. Y en esta mañana revocamos que el diablo quiere llevarte los hijos tuyos y los nietos tuyos y tu descendencia, y proclamamos que no va a ser así, que la gloria de Dios va a cuidar tu familia. También los tuyos se van a sentar, tus hijos, tu descendencia, sea congénita o espiritual, tus nietos se van a sentar también en una mesa donde la identidad es reparada. Déjeme decirle, hermano, si el rey del cielo es tu socio, tu identidad es maravillosa. Aleluya. ¿Quién tú eres? Ahora, cuando Isaías murió en La Habana, mi hermano Saúl dijo una palabra muy buena. Él dijo: ¿quién era Isaías? Porque todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería, todo el mundo vino a su despedida, porque él decía quién era. Era un niño que nació con síndrome de Down, y Saúl preguntaba quién era Isaías, que tenía algo en él. Obviamente es un prototipo, Mefiboset, también de lo que nos ha ocurrido a ti y a mí. No es como nacimos, no es como lo que nos pasó en la vida. No tenemos un nombre de lo malo que nos aconteció. Tenemos un lugar de privilegio en la mesa del Padre. Cuando la Biblia habla de esta manera, está sanando el cuidado que tenemos que tener, que nuestra estima no sea imaginación propia, que no sea que yo me merezco algo. Lo que estamos viendo hasta aquí es que la estima nuestra depende de la gracia de Dios. Tú eres y yo soy porque la gracia nos alcanza. Tú eres y yo soy porque el Rey nos ha mandado a llamar. Tú vales por el inmenso precio que se pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Así que, recapitulando, la estima sana no está en el concepto imaginario que yo tenga de mí. Tampoco está basada o anclada en las cosas malas que ayer me acontecieron, pero tampoco está anclada en lo que la gente dice de mí. ¿Sabe que por la parte positiva, algunos hablan bien de ti, y debes tener cuidado cuando hablen bien de ti? Porque el hablar bien de ti la gente no es necesariamente el ancla, el lugar de anclar tu estima propia. La Biblia admite que hay alguien que halaga, adula a las personas para sacar provecho. Cuidado. Judas capítulo 1, versículo 16. La serpiente aduló a Eva y le dijo: ¿cómo es que Dios le dijo a ustedes que no pueden comer todo eso? Él sabe que el día que ustedes coman, aparece en Génesis capítulo 3, serán abiertos vuestros ojos y ustedes llegarán a ser como Dios y sabrán el bien y el mal. Y la serpiente aduló en Eva el poder crecer, el poder llegar a ser como Dios, pero estaba adulando con engaño para sacar el provecho mortal que la serpiente quería de Eva. Hermanos que están en debilidades, cuídense cuando alguien te quiere te quiere bajear desde el punto de vista de la serpiente y te comienza a decir de ti cosas buenas, pero no son sinceros cuando lo dicen. Hay que tener cuidado con las palabras de adulación que no son sinceras.
Porque si tú te crees que eso es verdad y no defines la identidad del que las está diciendo, puedes caer en tremenda trampa. Que el Señor te guarde en esta mañana. Hay otros que hablan de ti bien, cuidado, y aunque tienen buena intención, exageran un poco lo que tú eres. ¿A cuánto aquí le ha pasado eso? Yo estaba predicando en una iglesia le conté a Mané eso hace unos domingos, y yo no soy predicador ni nada, lo que hago es compartir la palabra allí, y estaba predicando y di un mensaje a la iglesia, una iglesia muy grande allí en Kendall, y uno de los pastores que estaba sentado me quiso halagar. Yo entendí que el lenguaje era un lenguaje de exacerbado, un lenguaje demasiado grande. Me dijo: Pastor Eliseo, no vengo más en 6 meses a la iglesia. Digo: hermano, ¿qué pasó? Me dijo: con lo que yo comí esta mañana aquí, que tú predicaste, fue tan buena la comida que me va a durar por 6 meses. ¿Qué mensaje predicaste? Pero yo rápidamente me di cuenta que era un cariño de aquel anciano pastor que me dijo aquellas palabras, y rápido me las quité de mí, porque yo no quiero que alguien vaya a confundir que lo que predicamos es solamente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor debe ser glorificada. Yo puedo venir el domingo a la iglesia, pero esta comida no me dura para mañana. Mañana tengo que abrir la Biblia, comer la Biblia, venir al culto del martes todos los días. Debo comer de la palabra de Dios. Pero tampoco tú eres lo que alguien dice de ti negativamente. Tú no eres lo que la gente que te desprecia dice de ti. Hay un rey llamado Saúl, ya he mencionado aquí también el domingo pasado, y también hoy un poquito, pero hay un hecho en la vida de Saúl que él lo supo gobernar, lo supo tomar a bien. Dice la palabra, le voy a dar después el texto, está aquí, 1 Samuel, después entrego el capítulo. Cuando lo eligieron rey, escuche lo que dice el texto sagrado. Pero algunos, el día que Saúl fue presentado al pueblo como el rey, que Samuel llamó a todo Israel para presentarle al rey que Jehová había elegido por petición de ellos, dice: pero algunos perversos dijeron, escuche como la gente habló menospreciando a Saúl. La gente, algunos del pueblo, dice que eran perversos, dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Oye, mi Saúl era un tipo grande, y dice que de los hombros arriba era más alto que todos, así que visualmente parecía el gran general del ejército. Pero algunos no estimaron a Saúl y dijeron una palabra despectiva acerca de él: ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Alguna vez te han menospreciado con una palabra y tú me vas a ayudar? ¿De verdad que tú me vas a ayudar? ¿Y quién eres tú para ayudarme? Tú no tienes el poder de hacerlo. Pero Saúl sabía una cosa que todos los cristianos, para una buena identidad, debemos saber: a él no lo había puesto Samuel en el reino, a él lo había puesto Dios en el trono de Israel. Y cuando es Dios quien ha tomado control de nuestra vida, mis queridos hermanos, cuando Dios es el que te ha puesto en un lugar, cuando la mano del Señor te ha tomado y te ha dirigido, por favor, bota toda palabra negativa y despreciativa que alguien diga de ti, y atrévete a no creerla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenga la autoridad y el conocimiento para comenzar a revocar de cada vez que se acuerde de una palabra que alguien dijo de usted negativa, que te quitaba la estima que la Biblia dice que tú tienes. Y dile: yo la revoco en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo la revoco en el nombre de Jesucristo. Yo no soy lo que mi abuelo dijo que yo era. Yo no soy lo que el maestro malcriado dijo que yo era. Yo no soy lo que el esposo o la esposa respectivamente se dijeron negativamente unos a otros. Dice la palabra: cuando Saúl oyó aquellas palabras que dijeron aquella gente mala, y este no podrá, dice que Saúl disimuló. En otras palabras, quítate de arriba toda palabra negativa que alguien diga de ti, y comienza a leer la Biblia y a saber por la Biblia lo que Dios ha dicho de ti. Y lo que Dios ha dicho de ti es lo que tú eres y es lo que yo soy. Que digan amén los que lo creen. Miren el ejemplo del apóstol Pablo.
Pablo era un hombre que llegó a Corinto y en Corinto lo comenzaron a menospreciar. Usted imagina la ignorancia de los corintios. Y cuando Pablo llegó a Corinto, habían otros maestros farsantes que habían llegado allá a la ciudad y comenzaron a hablar mal de Pablo. Y Pablo, el que estableció la iglesia, el que predicó en Corinto, ahora se encuentra como apóstol menospreciado por sus propios hijos espirituales en la fe. Y él tuvo que arguir, tuvo que defender su ministerio. Usted lee Primera de Corintios y se da cuenta que hay capítulos enteros en que Pablo arguye quién él era para defender sus credenciales ante la iglesia de la cual él era el apóstol. Y es tremendo como Pablo, cuando lo fue a hacer, ¿sabe a qué acudió Pablo? Acudió a un argumento poderoso. Acudió al argumento de que Cristo se le había aparecido 3 veces. Ay, hermano, si a mí se me aparece 3 veces Cristo, después que me pase eso, a mí no me importa que me digan narizón, a mí no me importa que me digan guatacón, a mí no me importa que me digan flaco. Ya sé que eso es una mentira. A mí no me importa que me digan nada. El que me diga algo negativo después que se me apareció 3 veces directamente el Señor Jesús está completamente equivocado, y yo voy a tirar de mí como un manto sucio esa palabra negativa. Y escuchen, hermano, la madurez de Pablo respecto a su estima propia. Él dijo estas palabras tan grandes. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 10. Él dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, porque yo soy mi identidad, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. En otras palabras, Pablo decía: si dependo de lo que Pablo realmente es, yo no merezco ni que me llamen apóstol. Si yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes creen que Pablo tenía razón cuando decía que era el más pequeño de todos los apóstoles? ¿Qué ustedes creen de eso que dijo Pablo? ¿Era verdad de Pablo que era el más pequeño de todos? Pablo está hablando de una comparación, de una doctrina bíblica buena que dice: considerando cada uno a los demás, como que dice la Biblia, como superiores al mismo. Así que Pablo dice: yo soy el más pequeño, porque él consideraba a los demás como superiores. Cuando alguien mira a otros como superiores a él, eso mide sana identidad. Él dice: yo perseguí a la iglesia, así que yo no soy digno de que me llamen apóstol. Pero miren, hermano, lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Quién lo puede alabar en esta mañana? ¿Cuántos aquí son los que son por la gracia de Dios? Se vale que le dé un aplauso real a la gracia de Dios. Un aplauso real a la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Pero Pablo admite que él es lo que es. Entonces, es importante que entendamos cuál es la estima propia. Yo soy, diga conmigo, yo soy lo que soy. No hay nadie que me pueda desanclar, que me pueda sacar de la verdad de que tengo una identidad a causa de la gracia de Dios. ¿Cuántos ahí conocen lo que es la gracia de Dios? Mira, la gracia de Dios es una cosa muy bella, porque no trata con nuestros merecimientos, trata exactamente con nuestros inmerecimientos. ¿Cuántos aquí son los que son por la misericordia del Señor? Él no te ha bendecido porque te lo mereces. Él no te ha bendecido porque tú has sido un hombre y una mujer impecables respectivamente. Él no te ha bendecido porque eres perfecto, porque no lo somos. Él te ha dado identidad meramente por su gracia. Es importante cuando uno entiende que el ancla de nuestra identidad sana no está basado en lo que yo imagino, en las cosas malas que me han pasado en la vida, ni en las palabras positivas con engaño o negativas que alguien me quiso decir para autodestruirme y alejarme del propósito de Dios, sino que nuestra identidad, y aquí va la enseñanza de esta mañana, debe estar anclada en lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios es y de su obra en mí. Déjame darte aunque sea 2 cosas para que la puedas saborear. La Biblia dice que nosotros somos criaturas de Dios, somos creación de Dios.
Yo vine aquí a decirte en esta mañana, usted no vino a la tierra de un acto sexual de sus padres. Usted no vino aquí de una noche amorosa de papá y mamá. La Biblia dice cariñosamente, Dios hablando de Él mismo, que el Señor nos hizo. Aquel hombre sufrido con la identidad aparentemente justificada para sentirse por el suelo. Él levantó la vista a Job y Job dijo: tus manos me hicieron y me formaron. Aleluya. Job no era Adán. Adán fue hecho directamente por la mano del Señor, del polvo de la tierra. Pero Job se refiere a que Dios metió la mano de él en el vientre de la madre. Cuando aquel grano microscópico, aquel semen masculino de su padre hizo ovulación, tocó el óvulo de su madre y aquel óvulo fue fecundado. De ahí en adelante Job dice: tus manos me hicieron y me formaron. Una de las cosas que en los países comunistas ha acabado con la identidad de la gente, tiene un proyecto de muerte eso, es que cuando la gente aprende que vino del mono, entonces la gente no tiene identidad. Porque si yo vine al mundo por una casualidad, si yo vine al mundo por la fortuita confluencia de los átomos, si yo vine al mundo porque casualmente yo nací, ¿qué valgo yo? Que soy una obra de la casualidad. Pero qué lindo cuando uno llega a la Biblia y encuentra en la Biblia que Dios nos tejió, que Dios nos creó. Hay un proyecto de vida para nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando uno llega a la palabra y uno descubre que viene de la mano bendita del Creador. Como dijo el salmista en aquel salmo bello, Salmo 100 y versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuántos lo reconocen aquí esta mañana? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Quiero que usted se remonte un poquito a la eternidad pasada y diga: Señor, qué maravilla me ha pasado que tú me... Dice Efesios 1 que Dios nos conoció en la eternidad. En la eternidad, aleluya. En la eternidad nos amó. En la eternidad nos vio. Hermano, ¿qué tiempo hace de eso? ¿Cuántos dicen aleluya? No fue que usted nació hace 40 años. No fue que como yo nació hace 25 años. Usted estaba en el proyecto eterno de Dios. Antes del sol, antes de la luna, antes de las estrellas, alábele si puede, antes de que el cosmos existiera. La Biblia dice que usted estaba en la mente de Dios. Dios lo amó antes que usted fuera espíritu, alma y cuerpo. Dios lo amó antes que fuera materia. ¡Ah, qué importante tú eres! Si estabas en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué lindo! Diga, ¡qué lindo! No venimos de la evolución, no venimos de nuestros padres meramente. Venimos de un acto creador soberano del divino y trino Dios. El salmista dijo: tú formaste mis entrañas, aleluya. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Que digan amén los que creen eso. Oh, mi embrión vieron. Yo quiero que repitan este versículo. Mi embrión vieron. Una declaración gramatical. El versículo no dice que mi embrión vio a Dios. La manera que está puesto parece que sí. Pero lo que dice es: tus ojos vieron mi embrión. Fíjense que dice: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión es singular. Vieron es plural. Así que el versículo no dice que mi embrión vieron, porque eso no es gramática. Lo que dice el versículo es: mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo era un embrión, antes que hubiera un cuerpo bien formado, cuando era solamente un embrión, cuando era solamente un pedazo de sangre en el útero de mi madre, tus ojos me estaban mirando. ¿Qué diablo va a decirme a mí que yo no valgo si los ojos del Señor me estaban mirando en la eternidad? ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Entonces, qué tremendo que tenemos que combatir hoy día la herejía de la evolución o de que soy obra de la casualidad, porque eso quita la identidad y echa a perderla. ¿Saben por qué la gente, hermanos, escuchen esto? ¿Saben por qué la gente peca y peca y peca y se entrega al pecado? Porque ellos les dijeron que son animales. Si yo soy un animal y nada más que tengo que cuidarme, si puedo, de la opinión pública. Hoy día hasta la vergüenza se fue ya y la gente hace cosas desvergonzadas en la opinión pública también. Ya no le da pena. Artistas por donde quiera que dicen: ya yo soy tal cosa, y salen supuestamente del closet en que estaban cuidando su identidad. Ahora, sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza, la gente sale afuera a decir lo que ellos creen, porque le inyectaron
que ellos son animales. Como son animales inteligentes. Nada más tengo que atender a sentirme bien yo, cuidarme bien yo. Si el sexo puede ser con protección, no hay problema, porque yo no quiero ofender a la gente. Así que si yo me escondo y nadie es ofendido, entonces no hay problema. Pero la Biblia dice que el Señor tejió los nervios de nosotros y nos dio piel y huesos y nos dio carne. Tú eres un proyecto de vida y de propósito del Dios Todopoderoso. ¿Quién lo puede alabar en esta mañana? ¿Quién lo puede alabar en esta mañana? Gloria a Dios. Soy importante entonces porque el creador del universo es mi creador y me dio la vida. Esta mañana voy a acabar con esto. La Biblia dice, esto es poderoso, que tú eres amado de Dios independientemente a tu condición espiritual. Esto es una doctrina muy buena para enseñarla. Porque cuando el diablo engaña a las personas para que pequen, una de las cosas que ocurre es que al principio, cuando el pecado es tentación, el diablo adorna el pecado y lo pone como algo lindo, apetitoso. Eso le pasó a Eva. Los ojos de ella fueron abiertos y dijeron, oh, es verdad que este árbol es codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso fue lo que le pasó al pobre Esaú. Miró el potaje rojo que su hermano le hizo y se llevó por el instinto visual. Pero cuando el pecado se acaba de cometer, el mismo cariñoso y engañoso enemigo que trajo el pecado a la mesa como lindo, se encarga luego de un trabajo atormentador que se llama acusar la conciencia. Tú no eres nada, tú eres un mentiroso, tú no eres hijo de Dios, tú no eres cristiano nada, tú fallaste porque no amas al Señor. Y el mismo que nos tentó con engaño luego que el pecado se acaba de cometer, sigue resquebrajando el concepto sano que Dios quiere que tengamos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Aunque nuestra condición espiritual no esté bien, la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es que Dios nos ha amado antes que nosotros fuéramos cristianos. ¿Te da alegría a ti eso, hermano? En otras palabras, no fue cuando yo le dije, levanté la mano y dije, Señor, te acepto como Salvador. No fue ahí. No fue en ese momento que el Señor me amó. Cuando yo estaba borracho, pecador, inmundo, cuando estaba lejos del Señor, el Señor me estaba amando. Por eso Jesús, cuando miró las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando él miró al joven rico, dice que el joven rico no quería soltar el Dios que tenía, el Dios Mamón, el Dios de sus riquezas. Y el Señor le brindó, mira, si quieres ser perfecto, véndelo todo y dáselo a los pobres, da tesoro en el cielo. Pero el joven no quiso. Pero Jesús, mirándolo, lo amó. En otras palabras, cuando le falles al Señor, yo le dije al joven el viernes, no es la pregunta si pecas, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Cuando el diablo te haga una trampa y te sientas caído, acuérdate que de allí te puede levantar otra vez el mismo Dios que te amó cuando eras inconverso. No le creas al diablo que estás destruido, que más nunca te levantarás. Haz como hizo Sansón, que estaba destruido, ya sin ojos, había caído, se entregó al pecado, le entregó su voto de nazareo a aquella mujer y a los filisteos. Pero cuando estaba para morir a manos de ellos, él le pidió otra vez fuerzas al Señor. Y él había nacido para matar filisteos y murió matando más filisteos cuando murió que todos los que mató en su vida. En otras palabras, no te sientas caído para siempre. Dile, Señor, he pecado, he fallado, pero yo tengo identidad de hijo. Yo sé quién soy. Me has amado antes que yo fuera cristiano. Y yo te pido que ese amor tuyo, que estaba antes de yo ser tuyo, me levante del lugar en que estoy y confieso mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Como dijo Balaam, caído, pero abierto de ojos. En otras palabras, amados hermanos, el Señor quiere que tengamos tú y yo una buena identidad.
Que nos levantemos en un mundo que te desprecia. En los trabajos de ustedes hay mucho desprecio. Si usted y yo somos de verdad cristianos, la gente se está burlando de usted. Pero no diga nada, deje que el tiempo pase y usted sea fiel. En cualquier momento el brazo del Señor le dirá a otro quién tú eres. Él sabe aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él sabe ponerte en honra delante de los que te deshonraron. Él sabe la manera de hacerlo. Él es Dios tan grande que Él puede dar un testimonio a otros para, como dijo Pablo, nadie piense de mí más de lo que en mí ve y lo que oye de mí. Manténgase con una sana identidad, no porque imaginas algo, no basada en cosas malas que te pasaron. Crea que usted está en la mesa del Rey, que eres hijo amado, que eres una creación tejida en la mano del bendito Dios, que llegaste al mundo con propósito. Estoy orando para que todo lo que hagamos en Monte de Sión le diga a los hermanos que hay un proyecto de vida para usted, que el Señor te quiere usar, que el Señor te va a usar, que el Señor te va a usar para su gloria. Hay un proyecto con tu vida, hay un plan. Pastor, tengo 70 años ya o más. A Moisés lo llamaron a los 80 años a redimir a Israel de la esclavitud de Egipto. Nunca es tarde. Hay un proyecto de vida del Señor con todos nosotros. Y si la palabra del Señor es mi alimento, yo no soy cualquier cosa. Estoy en comunión con el Rey de Gloria. Tengo un Padre, tengo un Creador, tengo un amigo. Y aunque tengo todavía algunos desperfectos en mi caminar espiritual, yo estoy seguro que Dios me está sanando. Lo cojo en mi vida no se va a salir del camino, sino que el Señor lo va a sanar. Cuando alguna cojera espiritual te amenaza y diga, ay Señor, pero volví a fallar, dile, Señor, pero tú prometes que lo cojo se va a sanar. De aquí me vas a enderezar. Que digan amén los que lo creen. Me vas a sacar a victoria. Yo voy a ver sanidad en mi andar, porque yo no soy lo que el diablo piensa y dice que yo soy, ni de lo que la gente que me detracta dice que yo soy. Yo soy a causa de ti lo que tú dices que yo soy. Y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga para tu gloria. Vamos a darle alabanza al Señor por su palabra. Dele gracias al Señor por su palabra. Dígale gracias al Señor. Vamos, dígale gracias, Señor, por levantar mi estima y sanar el concepto propio que tú tienes de mí. Yo lo pueda recibir en